No. Para ti. Come on. And we moving on. That's it, baby. Pero estos dos que viven contigo. I know you're on a roll. Tú fuiste subsecretario, y lo decías, ¿no? Pues cercano al PRI, al PAN, fuiste subsecretario de Educación Pública en la administración de Felipe Calderón, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es tu relación con la maestra? Entiendo que es familia, etcétera, pero cuando se tocan estos temas... De amor y de cariño. Pues mira, uno escucha... Uno pensaría que no, pero es una mujer amorosa. Mucho, mucho. Con sus nietos es amorosísima, con nosotros es muy amorosa, cariñosa, cuidadosa. Uno podría llegar a creer que no, pero es una gran mujer. Es una mujer extraordinaria en la parte humana, en la parte familiar. Yo digo que es insustituible. Muchas veces en la familia decimos, no vamos a... nos une, nos unifica, nos convoca. Es una mujer extraordinaria. Es el ente cohesionador, Yo digamos, creo que ¿no? sí, nos cohesiona como familia en muchos casos. Pero eso es una cosa, la política es otra. Y a veces me suele sugerir cosas, ¿no? Oye, hijo, porque me dice hijo, he visto que tal cosa va mal, ¿no? ¿Qué opinas? Déjeme lo reviso, ¿no? Pero nunca discutimos al grado de involucrarla en la decisión, porque ella tampoco lo aceptaría. Es muy respetuosa de esas cosas. Ella sabe que generacionalmente nos toca construir algo auténtico, algo diferente. Que la política ha cambiado tanto que ya no se arregla en las mesas de los buenos vinos y las grandes cenas. La política se arregla con la gente, escuchándola, resolviendo sus problemas. O sea, no en la cúpula. No. Las cúpulas... ¿Qué fue lo que le tocó a ella? Yo creo en que muy buena medida. Fue una era de élites, fue una era de política de cúpulas, una élite de credencialismo elitista, ¿no? Donde el poder y el dinero eran circunstancias necesarias. Yo creo que una de las cosas que cambia el actual presidente es que el poder y el dinero no son circunstanciales a la nueva política. En todo caso pueden ser herramientas de estatus, pero no son circunstanciales de la nueva política. Y creo que eso le cuesta mucho a la élite o a este sector de la élite financiera entenderlo, porque para muchos el presidente sigue siendo una especie de rey que construye una especie de corte y que esa corte hay que respetarla, ¿no? Y no, el presidente es un funcionario público que debe ser honesto y que debe ser austero y que nos debe representar a todos. A veces el presidente tiene sus cosas, ¿no? Es lo que yo te decía. Pero ¿no? hace grandes... Tiene a un país muy dividido. Le olvida muchas veces que ya no está en campaña, ¿no? Ya es presidente, Fernando. Déjame decir algo en su descargo. Yo creo que no es él. Es la circunstancia y cómo reacciona él ante la circunstancia. Yo creo que él no nos quiere tener divididos. Yo creo que le cuesta mucho trabajo unirnos. Yo lo vería así. Somos muy difíciles de unificar. Porque... somos muchos Méxicos, somos... Sí. Y mira, el cambio de régimen no está fácil. Los dineros se movieron. ¿Cuándo se nota un cambio de régimen? Cuando las prioridades del gobierno cambian. Y mira, a mí me tocaba muchas veces discutirlo con algunos miembros de estos grupos que me cuestionaban muchísimo por mi origen. Hay un desdén social en muchos... Hay en el fondo un desdén social en muchos de esos comentarios. Y creo que eso no nos ayuda, no nos sana como sociedad. No abona. No abona. Lupita Jones llamándole naquito a... ¿no? Sí, o sea, sanemos a México. Aprovechemos la política y la democracia y las elecciones para sanarnos más, no para enfermarnos más. Y en descargo del... Sí, digo, el presidente no necesita voceros ni necesita quien lo defienda, ¿no? Él solito, solito. No le sirven, de hecho. Pero estamos platicando como con 5 millones de gente, o sea que exacto. No pasa nada. No le sirve. Yo creo que el objetivo del presidente no ha sido dividirnos,
Yo creo que al revés ha sido conciliarnos, pero conciliarnos como nación no es fácil porque el cambio de régimen pasa por la reorientación de las prioridades nacionales. Y en las prioridades nacionales hay una disputa por los presupuestos y hay una disputa por las obras públicas. Y en esa disputa por las obras públicas, pues el gobierno tiene su visión de desarrollo regional, porque en las inequidades también lo regional, también la pobreza tiene rostro regional, ¿no? Aunque últimamente se ha vuelto muy pareja la pobreza en todo el país, ¿no? Lamentablemente, sí. Pero no es la misma pobreza que tú observas en el sur a la pobreza que se vive en el norte. Como dicen, el sur también existe, ¿no? El sur también existe, y eso, en la priorización del gasto, Adela, los 30 años anteriores no estuvo el sur. Estuvo la parte bonita del sur, la parte redituable del sur. Y a muchos de estos empresarios se les olvida que el valor de un gobierno no está en la rentabilidad de sus obras, sino en la oportunidad histórica de las mismas. Y yo sí creo que el presidente está tratando de equilibrar el norte con el sur. Porque si no equilibramos desde el gobierno un estado más equitativo geográficamente hablando, vamos a tener dos países. Muy pronto vamos a comenzar a disputarnos. Ya esta alianza federalista comienza a discutir si los impuestos, bueno, los comentarios de algunos de que si quitáramos Oaxaca, Guerrero y Michoacán, el país sería otro, ¿no? Sí, Líderes sociales que no se miden, sí, no, que no entienden la plureza. La riqueza de un país no solo es el dinero o su Producto Interno Bruto, y en eso estoy muy de acuerdo con el presidente. La riqueza de un país está en su gente, en su pluralidad, en sus ideas, en su comida, en sus paisajes, en su cultura. Y fíjate qué pobreza de espíritu de estos políticos que piensan que la riqueza es el dinero. O sea, y tú, tan cercano al poder y tan cercano a la política y a estas élites políticas, etcétera, ¿cómo has logrado seguir con este pensamiento y con el actuar? ¿Has seguido con el actuar? Es decir, ¿hay congruencia entre tu pensamiento y tu actuar, Fernando, en todos estos años? Yo creo que sí. He tenido pues el privilegio de estar en posiciones de gobierno que me han permitido ejecutar cosas que mejoren las condiciones en las que estoy trabajando. Y yo espero que en el partido también tenga esa oportunidad de que las ideas, la agenda del progresismo, ver a las personas como personas y más allá de sus identidades y sus preferencias, construir focos regionales de agendas que traten de resolver inequidades y líneas de pobreza muy específicas, mejorar el trato en la política, mejorar las condiciones, no la frivolidad protocolaria del Grupo Atlacomulco, digamos, pero las buenas formas en política siempre funcionan. Decía Churchill, la amabilidad en política convierte a tu enemigo en adversario, ¿no? Más allá del protocolo del Grupo Atlacomulco, que es muy famoso por su buen trato y por sus grandes negocios, yo creo que sí hacen falta en política protocolos de trato, ¿no? No podemos jugar con esta rudeza, porque le quitamos a la política su principal función, que es la comprensión de lo diverso y la unificación de lo disperso. Oye, a propósito de un par de preguntas nada más, a propósito del Grupo Atlacomulco, ¿tu familia tiene rencor, tiene resentimiento? ¿Cómo vivieron estos años de encarcelamiento del Bester Gordillo? Pues tratamos de vivirlo primero en unidad familiar, haciendo una pausa en nuestra vida pública y concentrándonos en lo que nos era esencial en ese momento, que era la salud de ella, y en un segundo plano la libertad de ella, o sea, cuidar su vida y luego buscar liberarla. Como era una decisión política, era muy complicado hacer política para liberarla. Y como era una decisión política, también era muy complicado hacer litigio legal para liberarla. Yo creo que ella fue muy coherente. Yo creo que ella se formó del lado correcto de su visión como mujer política, como mujer de poder.
yo creo que le dijo a Peña Nieto las verdades que tenía que decirle, y ella trató a este grupo político como ha tratado a todos los grupos políticos, con verdad y honestidad. Les dijo que les dijo que el pacto era un error y que la reforma educativa como estaba planteada no pasaría, y no por ella, sino porque no estaba bien armada, y que podía transitar si en conjunto con los demás partidos se arreglaba el tema de la permanencia en la plaza. La famosa palabra permanencia. Tú no puedes hacer un servicio profesional ni convocar al magisterio una gran transformación diciéndole que va a perder su trabajo, ¿no? Me parece absurdo. Ni puedes profesionalizar un campo, el que sea, diciéndole a la gente que si no se somete a tu criterio académico, se van. Porque siempre hay una prenoción en quien evalúa. Y hay que ser muy objetivos y cuidadosos cuando uno dirige procesos tan complejos, humanos y gigantescos como esos. Y creo que pues ellos no escucharon, y yo creo que como no la escucharon a ella, no escucharon a nadie. Hubo traiciones. Yo creo que es una traición a sí mismos, más que una traición, es una traición al concepto, es una traición a la política, es una traición al modelo. Porque si lo que queremos es ser justos, si lo que queremos es mayor equidad, si lo que queremos es que las familias prosperen más, ¿por qué voy a ponerme en el plan de las exquisiteces menores con la cúpula empresarial y la cúpula política que cree que nos controla y nos domina, y exigirles a los profes que han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante la escuela pública, han puesto más de lo que han recibido en muchos casos? ¿Por qué tratarlos de esa manera? No se entiende. La política también debe ser humana. ¿Y por qué tratar a una lideresa que les está diciendo la verdad y que viene a negociar con ellos un acuerdo para salir adelante? ¿Por qué tratarla de esa manera? Políticamente tiene según yo, dos lecturas muy complejas. Primero, le mandas un mensaje de poder a tus aliados, poderoso, pero peligroso. Porque entonces ya nadie te va a decir la verdad. Porque la verdad cuesta. Y cuando el poder se lanza contra alguien que fue honesto contigo, es lo que decíamos al principio de la entrevista. Entonces, ¿qué sucede? La soledad del poder, la ausencia de la autenticidad del poder y el protocolo por encima de la comunicación necesaria en un gobierno. Lo demás son consecuencias. Si tú observas, el problema del sexenio de Peña Nieto es que confundieron jerarquía y negocios con política. Y yo creo que la jerarquía y los negocios, supongamos que en alguna dimensión ética, si es que esto existe, se valgan. Lo que no se vale es todo lo que pasó. El cinismo, la denostación, la ignorancia en muchos de los temas. Entonces no tenemos rencor ni resentimiento porque pues es parte de la vida, ¿no? Y es parte de la política. Pero fueron años muy dolorosos, ¿no? Muy dolorosos y muy difíciles, sobre todo en la parte humana. Nadie puede decirme que no rescato el arte de la conversación, pero ya que hablabas de esto, tú estuviste muy cercano y apoyaste mucho a la maestra Delfina. El hecho de que ahora esté como secretaria de Educación Pública... Primero me conmueve como ciudadano, como profesional de la educación que he sido. Me conmueve que una profesional de la educación esté en el máximo peldaño de la burocracia especializada de la educación, en el ministerio, encabeza el ministerio. Como de alguna manera me conmovía yo mismo cuando me recordaba dando clases, dirigiendo una escuela, y luego siendo jefe de departamento, luego director de área, luego director general, y luego subsecretario, y decía yo mismo, pues del aula a dirigir todas las escuelas del país, me conmueve a mí mismo. A lo mejor no le conmueve a nadie más, digamos, pero no importa, me conmueve a mí. Lo primero que siento cuando veo a la maestra Delfina, pues es esa emoción de que un profesional de la educación llegue ahí y se le arrebate el ministerio a los que creen que deben estar ahí solo los cultos y los que tienen altas credenciales. O sea, estas élites que se creen propietarias de los consensos académicos y que le han hecho mucho daño a la educación.
Porque, por ejemplo, la educación superior y la preparatoria en México no han sido bien reformadas porque los consensos académicos son del siglo XIX, algunos de ellos. Nuestras carreras se han reformado. Se hablaba de una reforma educativa, se necesita una revolución educativa. Sí, sobre todo en la prepa y en la universidad. Porque tenemos la peor prepa, expulsa a la mitad de los muchachos que se inscriben, porque los estándares de desempeño que se les exige en pensamiento matemático no son generales. Hay que establecer un estándar general y un estándar superior para los que van a ser matemáticos. Pero los que no van a ser matemáticos no tienen por qué tener un estándar superior. Y esa personalización del currículum que debe hacer la preparatoria, en México no se hace. Lo hacen en el mundo, pero en México no se hace y excluyes a mucha gente que tiene grandes cualidades y grandes capacidades. Y hay que reformarla. Y la universidad pública también está atrapada en estas credenciales y en estos consensos académicos, porque no puede mover sus carreras, ni la dimensión ni el tiempo que duran sus carreras. Si tú vas por el mundo y estudias la educación superior de Alemania, es increíble que todas las Inglaterra, carreras requieran del mismo tiempo, ¿no? Pues digo, en Inglaterra yo no conozco más que una carrera que dura 4 años, que es la de medicina. Todas las demás duran 3 años. Y la carga académica está centrada en ciertas áreas de especialización que luego se concentran o se ultraconcentran en las maestrías y se ultraconcentran en los doctorados y en la investigación científica, social, del arte que debe tener un país. Nosotros, haz de cuenta que tenemos como carreras de bomba atómica, ¿no? Mis profesionales tienen que saber poquito de todo, aunque al terminar la carrera no sepan nada y no se acuerden de nada. ¿No? Sí. Oye, a ver, es pues prácticamente imposible que no te relacionen con la maestra. Cuando dicen de ti, fue, es, ha sido y será el operador del Bester Gordillo, operador político, operador... Es un honor que digan eso de mí. Es que imagínate, yo no he podido perder la dimensión y la talla que tiene el Bester a pesar de mi familiaridad con ella. Porque uno la trata a diario, la trata cotidianamente por teléfono y uno va perdiendo la dimensión del personaje, ¿no? Por la persona, por el ser humano que tienes al lado. Pero el Bester Gordillo es, creo yo, una de las pocas expresiones de la política de este país en su máxima expresión. Entonces, imagínate el privilegio que significa que a mí me digan que soy su operador, ¿no? Yo creo que ella no necesita operadores, ella está en otra dimensión, está en otra era. El país está en otra era y sus políticos están en otra era. Yo creo que ella vive una dimensión distinta. Es un ícono, un referente, alguien a quien escuchar. Pero yo creo que ella no está operando políticamente. Está en todo caso orientando la política global del país. Orientando con sus charlas, sus reuniones, las reuniones que inclusive tiene con uno mismo. Pero te lo digo con toda franqueza, no se ha inmiscuido en las decisiones del partido. Uno, porque creo que entiende que no es posible, porque esto pues no es un partido pequeño, no es un partido, no es eso que la gente ve. La política no es jerarquía nada más. O sea, no es que yo diga, a ver, líderes estatales, vengan y a partir de hoy vamos a hacer esto. No es tan simple. La política no es jerarquías. La política es mucho más. Es diálogo, convencimiento, argumento asertivo, es saber oír la posición del otro y la postura de las otras personas y comenzar a viajar y ver el país y dimensionar los liderazgos que quieren representarte en las comunidades y que vienen de muchas partes y que algunos inclusive puede ser que no coincidan con tus ideas y el debate rico que se da con ellos no es poca cosa que digan eso de mí, me enorgullece mucho. Oye, bueno, pues ahora redes sociales progresistas tienen que pasar la aduana del 6 de junio, ¿no? No pueden hacer alianzas, así están las reglas del juego y tienen que ir solos, ¿no?
Sí. Estamos muy entusiasmados y yo creo que aunque pudiéramos hacer alianzas, creo que no hubiésemos hecho alianzas con nadie. Sinceramente te digo, las alianzas no nos convencen en este momento y creo que son de las cosas que le han llamado la atención al elector. Primero, la novedad del partido. La frescura, creo yo, que el partido comienza a respirar en las regiones. Porque el partido no soy yo, no es mi grupo de trabajo. El partido son las dirigencias estatales, las militancias en los municipios, los coordinadores de los distritos locales, los líderes de colonia que se han afiliado con nosotros. Eso es el partido. Digo, imagínate, sería frívolo, equivocado decir el partido es Fernando González, ¿no? Yo solo lo dirijo y a veces en todo caso lo administro y lo gestiono, cuando mucho, ¿no? Porque es bastante osado creer que un líder puede imponer su visión. Es muy osado y nunca funciona, menos en una sociedad que se ha comprado la idea y que se ha convencido a sí misma de que tiene el poder de poner y quitar gobernantes. Y que se cuiden los gobernantes. Por eso debemos ser muy prudentes cuando abrimos la boca y cuando actuamos. Porque la gente nos está oyendo y la gente habla y dice y decide. Y quién sabe cómo vaya a decidir, por eso hay que trabajar mucho con ella. Explicarle que sí tenemos que consolidar parte de lo que traíamos y evitar que el capitalismo neoliberal se convierta en una cosa todavía más brutal en contra de las libertades. Porque alguien puede llegar y querer convencernos de que para que nos den más dinero renunciemos a nuestras libertades. Por ejemplo, alguien podría decir, a México le urge una revolución socialista, trotskista, maoísta, que cancele la iniciativa privada, que nacionalice otra vez las empresas y que nos distribuya la riqueza. Y cancela las libertades también. Puede ser que alguien quiera convencernos de un tema así, que la gente sepa que eso es peligroso para sí misma, porque así comienzan las dictaduras y así comienzan la violación de los derechos de las personas. Y dicen, como los adagios estos de los alemanes, ¿no? Que decían, cuando vinieron por mis adversarios políticos, no hice nada porque no venían por mí. Cuando fueron por los judíos, pues tampoco hice nada porque no venían por mí. Cuando vinieron por mí ya no tuve fuerzas ni valor para hacer nada, ¿no? Que no nos pase eso como sociedad mexicana. Hay que estar muy vivos de lo que están diciendo nuestros líderes, de lo que se dice en el texto y en el subtexto. Y seamos audaces, lo hemos sido siempre, tenemos una intuición, tenemos un pueblo con una intuición maravillosa. Pues yo espero que este sea un buen ejercicio, ¿no? Poder conversar con ustedes, poder conversar también con quienes aspiran, ¿no? A un puesto, quienes son candidatos de todos los partidos y que la gente finalmente pues tenga más elementos de valor para ser finalmente quienes emitan su juicio en un voto, ¿no? Y que la gente sepa que redes sociales progresistas es su aliado, que redes sociales progresistas no cree en esas formas de gobierno, que quiere reformar el capitalismo neoliberal asumiendo lo bueno que traía para convertirlo en un capitalismo progresista que empuje la iniciativa individual acompañada de una nueva responsabilidad de Estado para mejorar las condiciones de vida de la gente y resolver de una vez por todas la inequidad social, la pobreza, la línea de pobreza, que todavía va a estar más aguda por la pandemia y que vamos a batallar mucho para recuperarnos. Y ese diagnóstico es el que tiene que estar en la campaña. No estos gritos ni sombrerazos de yo sí, tú no, y a mí me gusta más y yo lo haría mejor que tú si estuviera en tu lugar. No, espérame, dime cómo vamos a salir de esto que está pasando, de la sociedad que está enferma, de mis sentimientos que ya no sé cuáles tengo, si estoy ansioso, si odio la vida, si odio la economía, porque mañana no sé si voy a poder comer y mis hijos me van a pedir para comer y no sé si voy a tener salario. Yo creo que los partidos, los líderes, todos los líderes sociales tenemos que estar enfocados en cómo vamos a sacar a esas familias de la pobreza o de la crisis producto del encierro y del cierre de las empresas, para que estos ¿cómo se dice? Estos empresarios que han arriesgado todo,
créditos, patrimonios, para poder sostener sus empresas, tengan algo desde el poder. Sí, porque de pronto creen que los empresarios son estos 4 o 5 grandes Las 10 empresarios. familias Y no, mira, no. Hay que trabajar muy fuerte para vivir y el gobierno debe darnos las garantías de que ese trabajo debe existir y que debe haber fondos para recuperar cuando por acciones supervinientes que no son culpa de nadie, comencemos a perder nuestros procesos. Y ojalá podamos contrastar ideas y con los otros dirigentes, Eso ¿no? nos gustaría. Pues hay que hacerlo. Aquí hay un espacio siempre plural, siempre abierto. Muchas gracias, Adela. ¿no? Entonces, pues que sea un buen ejercicio para esto que nos viene a todos. Y pues yo espero como entrevistado haber estado a la expectativa No, hombre, y a la al altura contrario, pues de mira, una periodista de tu tamaño. Gran conversación, Muchas gracias. y espero que no sea ni la primera ni la última. Yo también lo espero. Muchas gracias. Gracias, Muchas Adela. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía, y hasta la próxima.